Me costó realmente mucho entender algo muy básico. Y es que si somos personas veganas, lo único ético es difundir veganismo, y esto significa no hablar claramente de cuestiones que no son veganismo, como la salud o el ambiente, y tampoco dentro de lo que es la temática animal, hacer campañas monotemáticas. No parece difícil, pero a mí realmente se me hizo muy complicado, y esto tiene que ver con el entorno en el que nos movemos, en el que las grandes organizaciones y muchos activistas bien intencionados solamente difundimos campañas monotemáticas, si es que hablamos de animales, y muchas otras veces hablamos de cuestiones antropocéntricas pensando que con eso avanzamos en lo que es la liberación animal. Por lo tanto, entiendo que haya gente que dejó de financiar la explotación animal, pero que todavía sigue dando con su discurso a entender que hay explotaciones que son peores que otras. Y esto es justamente porque ponemos una y otra vez incansablemente el foco en el sufrimiento de los demás animales. Y también tenemos que entender que como esta forma de comunicar suele venir de las grandes organizaciones, esta es la mejor vía que tienen para conseguir donaciones, lo cual es gravísimo. What we have is a group of large, multi-million-dollar corporate charities. They have a very different incentive. I mean, they're not social justice groups. They're charities. They're promoting the vision that charities promote in order to get donations. We don't have a social justice movement for animals yet. As I say, we're trying to start one. But the social justice movement for animals is not going to be a matter of large organizations. It's going to be a matter of us as individuals doing things. That's how you change things. Things are not, the revolution will not be tax deductible. We're not going to change things through these organizations. We're going to change things because larger and larger numbers of us accept that animal exploitation is not morally justifiable. And we reject it, and we become vegan, and we educate others about veganism. Y repito una vez más, lo entiendo porque yo lo viví y fui esa persona. Antes que nada, aclaremos algo que es muy básico, que es menos sufrimiento es mejor que más sufrimiento, sin dudas, pero este no es el punto del veganismo. Ya lo venimos trabajando en casi todos los episodios anteriores. El punto del veganismo es terminar con toda explotación de los demás animales, sean estas con sufrimiento o sin sufrimiento de por medio. Hace unos días volví a escuchar un episodio de un podcast que me había hecho mucho ruido, y claramente los invito a que lo escuchen y por eso lo voy a dejar acá abajo en la descripción. Pero antes o después tienen que escuchar lo que va a ser leído en este episodio. O también pueden leerlo, y la invitación es a pensar en lo siguiente. Si somos personas veganas, ¿por qué no informar sobre veganismo a los demás en vez de ir contra los grandes centros de explotación, las industrias, las empresas, si quienes soportan y hacen que eso exista son las personas no veganas? ¿No es una pérdida de tiempo, de recursos y además principalmente poco ético que si rechazamos y dejamos de financiar toda explotación animal, le comuniquemos a la gente solamente que está mal consumir huevos de gallinas o cuerpos de animales que estuvieron hacinados? Si nos ponemos a hablar de esto y no de veganismo, ¿no estamos condenando a más y más y más animales en un futuro por no terminar cuanto antes con su injusta esclavitud? Si seguimos esquivando promover veganismo como el punto de partida en nuestra relación con los demás animales, ¿no estamos perjudicando la liberación animal? ¿Por qué entonces no comunicamos sobre el real problema, que es que lo injusto es no ser personas veganas? Bueno, eso es lo que vamos a trabajar hoy en este texto, que tiene como título Alegato bienestarista. Los animales sufren ahora mismo. Los argumentos a favor del bienestarismo y neobienestarismo, tanto por políticas de bienestar graduales como por prohibiciones de usos específicos, giran realmente en torno a que los animales no humanos están sufriendo ahora mismo y tenemos que hacer algo por ellos. Sucede que aunque declaren ser abolicionistas y por ende tener como objetivo la abolición de toda forma de explotación animal, es evidente que se enfocan en aquellos usos que implican daño físico y o emocional evidente, es decir, el maltrato. Y esto es importantísimo.
Aunque nos declaremos abolicionistas o veganos, lo importante es qué es lo que ejercemos y qué es lo que comunicamos. Esto está más allá de cómo nos autopercibimos, tanto nosotros como claramente las organizaciones que se autoperciben veganas y no lo son. Cada grupo de animales no humanos vive distintas realidades. Suelen apelar a que, dado que es peor ser explotado mediante formas de violencia explícita, entonces esas deben tener prioridad. Es verdad que existe diferencia entre esclavizar a alguien causándole más sufrimiento que si se le causa menos o ningún sufrimiento, pero esa diferencia estriba en el sufrimiento, no en que sea mayor o menor la injusticia en una forma u otra, no en que sea más o menos condenable explotar animales de una u otra forma. Si la explotación animal está mal independientemente del sufrimiento, entonces no es el sufrimiento lo que debe pautar prioridades respecto al activismo vegano, sino cuestionar la mentalidad no vegana. Si se considera que, en efecto, el sufrimiento es la razón por la que está mal la explotación animal, entonces estaría avalando la idea ya existente y predominante de que el problema es cómo explotar a los animales, y no el hecho mismo de explotarlos, lo cual no es hacer justicia, sino avalar la injusticia. El que se considere más cruel causar más sufrimiento que menos sufrimiento solo indica que quienes llevan a cabo esos actos de daño físico a animales no humanos consideran menos el sufrimiento de los animales no humanos implicados en esa forma de explotación, pero tanto quienes llevan a cabo en sus propias manos dichos actos de violencia física como quienes se benefician de esos actos como consumidores, no consideran personas no humanas a los demás animales. Su diferencia es respecto a si se atreven a hacer daño físico ellos mismos o no, no respecto a cómo visualizan a los demás animales. Sus actos éticamente son equivalentes, es decir, son no veganos. Y recordemos que muchas veces se suele decir: ¿vos podrías matar a un animal? ¿Vos podrías quitarle la libertad a un animal? Y bueno, ahí no radica nada de la causa, ¿sí? No importa si podemos hacer algo o no, si realmente no nos afecta a la psiquis a nosotros quitarle la vida a un animal o la libertad o no. Lo importante es la racionalización del acto, que es injusto. Si se esclaviza humanos dándoles latigazos como si se les esclavizase a base de engaños sin causarles sufrimiento, por ejemplo el caso de pacientes morales humanos, la diferencia sería de grado de sufrimiento, pero ambos estarían en situación de vulnerabilidad. Ambos casos deben ser rechazados con igual fuerza si se pretende considerar por igual a las víctimas de dichos actos inmorales. ¿No sería correcto decir que primero hay que preocuparse por quienes están recibiendo latigazos que por quienes están siendo manipulados para ser esclavos sin darse cuenta que lo son, ¿sí? Y acá hay una falacia que es la de la falsa dicotomía. No es que tenemos que elegir entre una y otra. Difundiendo veganismo atacamos las dos. La realidad que viven los animales no humanos es que los humanos que no son veganos los consideran moralmente su propiedad y recursos. Consideran que están aquí para cumplir los roles que dichos humanos les designen. Eso desde el perro y gato y cualquier otro sujeto no humano que son utilizados para hacer compañía, los sujetos no humanos manipulados para ser terapistas también, o alguna otra causa considerada más noble. Hasta los que perecen en los mataderos, todos tienen la misma realidad. Son esclavos, unos con menor sufrimiento y otros con mayor sufrimiento, pero esclavos al fin. Es lo que podemos hacer aquí y ahora, también se suele escuchar mucho. ¿Podemos acabar con la explotación animal hoy mismo? No, lamentablemente no a nivel social, pero sí a nivel individual. Es decir, en sujetos humanos, agentes morales específicos, podemos ayudar a que hagan acto de conciencia y abolir la explotación animal de sus propias vidas. Mas no podemos hoy mismo eliminar el no veganismo en todos, ni siquiera en un porcentaje significativo de gente, ¿sí? Entonces lo que tenemos que plantear es esto, si le vamos a hablar a las personas de que los huevos de gallina están mal o si le vamos a hablar de que cualquier uso de animales está mal. Ahora, ¿eso significa que no podemos hacer nada por los animales no humanos? No, y esto es lo central. Lo que significa es que dado que es urgente avanzar hacia una sociedad que respete a los demás animales, es imprescindible abocar la mayor parte de nuestros esfuerzos en el activismo educacional
en el veganismo. Más aún, es nuestro deber moral ser veganos, y como deber moral es necesario hacerlo ver de esta manera ante la gente no vegana, explicando por qué es que está mal explotar animales no humanos, y aunque no podemos obligarles a hacerlo, podemos influir en quienes tienen una preocupación genuina por la justicia y por los demás animales, cosa que se subestima por la mayor parte de activistas animalistas, incluidas las organizaciones, porque se enfocan en la gente que no les interesa la justicia ni los demás animales, con lo que difunden pesimismo que solo beneficia a estas organizaciones no veganas y a la explotación animal misma. La cuestión no es solo lo que podemos hacer hoy mismo, sino lo que debemos hacer hoy mismo. ¿Hemos erradicado el sexismo, racismo, clasismo, capacitismo, la homofobia y tantos otros prejuicios? No, pero ello no nos justificaría para difundir que, por ahora, solo podemos pedir sexismo, racismo, clasismo, capacitismo u homofobia sin o con menos sufrimiento. ¿Cómo pasan a ser ilógicos estos argumentos cuando los trasladamos al plano de lo humano, ¿no? Es un interesante ejercicio que creo que tenemos que hacer siempre. Se argumenta que como no está normalizado el veganismo, entonces no podemos exponerlo como una cuestión moral, como un deber. Pero no hacerlo así hoy mismo no hace más que obstaculizar que alguna vez sea normalizado. El creer que apelar al sufrimiento y que la gente siga considerando que está bien explotar animales siempre que se evite su sufrimiento no tiene base lógica para afirmar que eso es algo que se debe hacer mientras que llega la abolición, si justamente va en el sentido contrario, aparte en las manos de quién va a llegar la abolición si no es de nosotros. El que, por ejemplo, en la historia de la lucha contra la esclavitud humana se hayan implementado medidas bienestaristas a los esclavos, no dice nada sobre que eso haya preparado hacia la abolición, sino que fue algo que incorrectamente sucedió previo a que los abolicionistas empujaran con más fuerza hacia la abolición, similar a cuando alguien fue vegetariano previo a ser vegano. No significa que el vegetarianismo lo haya preparado para ser vegano, sino que estuvo ahí por no estar bien informado ni haber reflexionado seriamente sobre el tema. Sin embargo, la cuestión tampoco es si impulsar medidas bienestaristas nos llevaría hacia la abolición o no, ya que el fin no justifica los medios. Impulsar medidas bienestaristas es inmoral en sí mismo, independientemente de las consecuencias que trajese, porque es un irrespeto por las víctimas. Paralelo a la acción educativa, también existe la opción de la acción directa para rescatar animales no humanos, no solo de explotaciones de violencia explícita, sino también implícita, y o dialogar con explotadores para que dejen de explotar a los animales no humanos que están bajo su resguardo. Otro alegato: si tú o un ser querido estuviese preso o por ser asesinado, pedirías menos sufrimiento. El argumento a la misericordia es otro de los más utilizados para intentar defender la posición bienestarista, porque intrínsecamente se refiere a ello. Apelar a que de no apoyar o de criticar medidas bienestaristas estos sufrirán es tanto inmoral como falso. Las medidas bienestaristas han existido y existen gracias al apoyo de gente que no es vegana. El que gente autoidentificada como vegana apoye y difunda que hay que eliminar o reducir el sufrimiento de animales no humanos en situación de explotación, lo que hace es reforzar en aquellos que aún siguen explotando animales directamente que es correcto pensar que el bienestar animal es lo que les debemos a los demás animales, y no el ser veganos como mínimo. Por otra parte, si uno o un ser querido estuviese siendo violentado, no deberíamos pedir menos sufrimiento, sino su liberación. Así como no pediríamos a un grupo de pederastas que, si de todos modos tienen en su poder a niños, al menos los abusen sin sufrimiento, o que al menos no los asesinen, sino que no sean violentados de forma alguna. No se trata de qué pediría uno, sino de lo que es justo. Entonces, ¿el sufrimiento no importa en absoluto? Claro que importa, es uno de los intereses de todo ser sintiente, pero no es cuestión de raíz por la que debamos oponernos a la explotación animal. Los seres sintientes tenemos intereses, emociones, sentimientos e intencionalidad. De estos se deriva una gama de percepciones diversa, lo que precisamente nos hace ser alguien a quien respetar y no algo. Por tanto, el sufrimiento sí es relevante para el sujeto que está siendo violentado, pero aunque dicho sujeto no humano no se diera cuenta siquiera de que está siendo explotado, seguiría siendo inmoral dicha explotación,
porque existe un abuso de parte de un agente moral, es decir, porque dicho acto es imputable al agente moral que está realizando la explotación animal. Es decir, sufrir es una de las consecuencias simplemente que se derivan de la explotación animal, pero no está intrínsecamente ligada a la explotación animal. De hecho, el día de mañana puede haber explotación animal sin sufrimiento en ninguna de sus formas. No es lo mismo que uno pida reducir sufrimiento en una situación no derivada de la explotación, como puede ser en una enfermedad o un accidente, sin vulnerar la dignidad del sujeto en forma alguna, a pedir violencia con menos sufrimiento. Ahora bien, cuando no participamos en la explotación animal, no somos cómplices de la vulneración de los intereses de los demás animales, no solo de su sufrimiento, sino de ellos mismos como sujetos con todo lo que ello implica. Quienes son responsables de que su explotación siga siendo avalada son quienes enfocan al sufrimiento como el problema a atacar. Y la reflexión del texto es que al promover veganismo evitamos causar tanto daños a sus intereses, con o sin sufrimiento, y su voluntad, como también difundimos que lo mínimo que merecen los demás animales es que no los explotemos. Si bien no somos veganos solo por los resultados, también es cierto que la inercia de ir concienciando a cada vez más gente nos llevaría a cambiar la norma social y así haya más gente que evite explotarlos. Y esto solo es sostenible a través de un cambio de mentalidad, de difundir al veganismo como lo que es, un asunto de ética, un asunto de justicia. Y con esto finalizamos el texto de hoy y vamos a dejar solamente este texto, no vamos a leer nada más. Y pueden decirme qué es lo que piensan ustedes respecto de lo que leímos en los comentarios y respecto también a cómo ven al movimiento animalista y a las organizaciones y si estas son o no perjudiciales para la liberación de los demás animales. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo episodio.